me dice que el exponente se baja por x elevado a la exponente menos 1, ¿ya? Entonces aquí sería el exponente que es 3, lo estamos bajando por t elevado a el exponente que es 3 menos 1, ¿ya? Y finalmente tengo que colocar esta ecuación de b elevado al cuadrado. Entonces, 3 al cubo elevado al cuadrado, ¿ya? Simplificando todo esto, yo tengo lo siguiente. La primera derivada, entonces, va a ser igual a, en este caso, yo multiplico t cubo por 6 por 5 sería 30, por t a la, esto es cuarta, ¿no ve? T cuarta por t cubo sería t elevado a la séptima, ¿no ve? T elevado al 7. El coeficiente es 6 por 5, que es 30, ¿ya? Luego viene este signo negativo aquí, menos el coeficiente 8 por t cubo. Eso viene a ser 8t cubo, ¿ya? Menos, en este caso, por este coeficiente, menos, por este signo, perdón, menos 6t quintas por t elevado, en este caso sería al cuadrado, ¿no ve? Y eso me da 6 por 3, 18. T a la quinta por t al cuadrado sería t a la séptima, ¿no ve? Ya. Ahora este menos por menos, más, de ahí viene este más. Luego sería 8t por 3t cubo. 8 por 3, 24. T por t cuadrado es t cubo. Y luego nuevamente menos por más, menos 2 por 3, 6 por t al cubo, ¿no? Y en aquí esto sería t a la sexta. Hasta esta parte, ¿tienen alguna duda? Me he estado pasando nomás, perdón. ¿Me han entendido o se han confundido en alguna parte? Se entiende, profesor. Todo ¿Se entiende, claro. Afi? Entonces, continuamos, ¿ya? Una vez que ya tengo esto, ya he derivado, simplemente sería simplificar esta expresión, ¿no ve? En este caso, como tengo aquí un t a la séptima, sería 30 menos 18, eso es 12, ¿no ve? 12t al 7, entonces, ¿ya? Ahora el otro que sería este t cubo con este t cubo. 24 menos 8, 16 por t cubo. Y finalmente esto que no puedo restar con nada porque no hay otro que tenga esta misma expresión. Entonces sería menos 6t cuadrado dividido sobre t a la sexta, ¿ya? De aquí yo lo puedo seguir simplificando porque esta t lo puedo elevar a simplificar con estas t's que tengo aquí, ¿ya? Entonces, de ahí sería 12t cubo, no, t a la 7 dividido sobre t a la 6, simplemente me queda 12t, ¿lo ve? Ahora, si yo divido 16t al cubo dividido sobre t sextas, me quedaría más 16t a la menos 3, ¿lo ve? Menos 6t al cuadrado dividido sobre t a la sexta. Y eso me quedaría menos 6t a la menos 4, ¿ya? Y esta sería la primera derivada de esta ecuación, ¿ya? Hay otra forma que ustedes también podían resolver esto, que quizá tal vez era un poco más sencilla, y esa era, si se dan de cuenta, yo como en aquí empezaba a dividir esto, ¿no? Este te lo he hecho desaparecer el denominador, ¿no ve? Lo mismo podía hacer en este inicio, ¿no ve? Yo podía hacer desaparecer este denominador y me hubiera quedado 6 por t al cuadrado menos 8 por t a la menos 2 más 2 por t a la menos 3, ¿no ve? Me hubiera quedado una expresión así, sin denominador. Entonces, si no hubiera tenido ese denominador, no hubiera tenido que utilizar esta, ¿no ve? Simplemente casi hubiera sido como una ecuación aquí, ¿no ve? Esto más o menos sería similar vendría a ser lo mismo que esto, ¿no ve? Esa es la otra manera que podían resolverla, ¿ya?
Ahora otro ejercicio que vendría a ser este. En este caso, nuevamente me están pidiendo la primera derivada de esta ecuación, ¿ya? Donde en este caso, como tengo funciones trigonométricas, para eso yo tengo estas fórmulas, ¿ya? Derivada de funciones trigonométricas. Claro que hay más fórmulas, pero de las que vamos a utilizar ahora son algunas de estas que están acá, ¿ya? Entonces, voy derivando, ¿ya? Mm, En este caso, si se dan de cuenta, para la derivada del seno de x, simplemente yo utilizo esta ecuación, ¿no ve? La derivada del seno de x respecto de x va a ser igual al coseno de esto, ¿no ve? Coseno del valor angular que tiene mi función trigonométrica, ¿ya? Y para esta parte que está aquí, yo tendría que utilizar esta ecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, en esta ecuación hay dos funciones, se podría decir, que están dependiendo de x, ¿ya? La primera vendría a ser este que es solo x y la otra vendría a ser esta que es coseno de x al cuadrado, ¿ya? Entonces, si lo ven así, yo tendría dos funciones o dos ecuaciones en función o con la variable de x que se están multiplicando, ¿no ve? Y eso sería este caso. Si se dan de cuenta, en este caso me dice la derivada de u por b respecto de x. Yo les decía que para mí u y b simplemente son ecuaciones que están en función de x, ¿no ve? La primera ecuación que para mí sería u, en este caso vendría a ser x. La otra ecuación que para mí, digamos, según esta ecuación sería b, para mí sería el coseno de x al cuadrado, ¿ya? Entonces yo tendría que la derivada de u por b respecto de x es igual a la derivada de u respecto de x por b más u por la derivada de b respecto de x, ¿ya? Entonces para eso yo tengo que utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Para mí, la primera derivada de esta ecuación va a ser igual a la primera derivada del seno de x, por eso está aquí primera derivada de esto, menos la derivada de esto. Y la derivada de esto, ¿qué era? Era esto, ¿no ve? Donde me dice, la derivada de u respecto de x, u para mí, ¿qué les he dicho que es? Es x. La derivada de x, entonces, por b, que en este caso para mí b, ¿qué es? Es el coseno cuadrado, coseno de x al cuadrado, ¿no ve? Aquí me falta un cuadrado, me he olvidado, pero aquí está ya. Vamos a imaginar que está ahí. Sería coseno de x cuadrado. ¿Qué más me dice? Más u. Para mí u, ¿qué era? Era x, ¿no ve? Más x por la derivada de la función b, ¿ya? Para mí b, ¿qué era? El coseno de x al cuadrado. Coseno de x al cuadrado, tengo que hallar la primera derivada, ¿no ve? Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, la primera derivada de y va a ser igual. La derivada del seno de x, ¿cuál era? Era esta, ¿no ve? La derivada del seno de x es igual al coseno de, de x, digamos, o de la ecuación en función de x por la derivada de lo que está dentro del paréntesis de esta ecuación trigonométrica respecto de x, ¿ya? En este caso, la derivada del seno de x sería coseno de x, ¿ya? En este caso, aquí me dice coseno del valor que tenga aquí por la derivada de el valor que tengo aquí respecto de x. La derivada de x respecto de x, ¿cuánto es? Eso era 1, ¿no ve? Entonces se queda ahí, ¿ya? Entonces continúo. Aquí sería luego menos la primera derivada de x, ¿cuánto es? Volvemos a lo mismo, ¿no ve? La derivada de x respecto de x es 1, ¿no ve? Por eso aquí simplemente he puesto menos 1 por
esto no me dice que tengo que derivar, entonces simplemente lo estoy copiando, que sería coseno x al cuadrado, ¿no ven? Recuerden que aquí me he olvidado colocar al cuadrado. Aquí sería al cuadrado, ¿ya? Luego sería menos por más, menos x, no me está diciendo que tengo que derivar, entonces lo sigo manteniendo x, por lo que está en paréntesis, sí tengo que derivar, que es el coseno de x al cuadrado, ¿ya? Entonces me está diciendo en aquí, cuando yo derivo el coseno respecto de x, digamos, eso es igual a menos seno de lo que tengo en paréntesis, aquí está, menos seno, lo que tengo en este caso en paréntesis de este coseno que sería, es x al cuadrado, ¿no ve? Entonces, menos seno x al cuadrado por, como aquí me dice, al igual que en este caso, por la derivada de lo que tengo dentro de la función, en este caso, coseno, respecto de x, ¿ya? En este caso, como esto no es simplemente x, es x al cuadrado, entonces yo puedo derivar esto, ¿no ve? Si yo derivo esto, que es x al cuadrado, yo tendría nuevamente estaría en este caso, ¿no ve? Que me dice que simplemente el exponente lo bajo, el multiplico por x, elevado, en este caso aquí sería 2 menos 1, y eso sería 1, ¿no ve? Por eso no anoto nada, ¿ya? Entonces, en aquí ya habría derivado todo lo que tenía que derivar, y simplemente me toca simplificar. Simplificando, ¿qué me queda? Si se dan de cuenta, este coseno con este menos coseno se simplifica. Menos por menos me queda más, y eso está aquí. El coeficiente 2 por x para mí sería x al cuadrado, por el seno de x al cuadrado. ¿No ve? En aquí nuevamente me he olvidado, tenía que ser x al cuadrado. ¿No ve? Ah, no, en este caso igual. No se Mm, simplifica. sí, no se simplifica, ¿no ve? Así sería. Este sería el cuadrado y sería más coseno de x menos coseno de x, pero como eso está elevado al cuadrado, ¿no ve? Pues como les decía, que me he olvidado el cuadrado y al cuadrado. Entonces, con eso ya lo habría corregido el ejercicio, ¿no ve? La respuesta correcta entonces vendría a ser para mí esta, ¿ya? Esta sería la respuesta correcta. De esta parte, ¿tienen alguna duda? Ya. Ahora también, cuando nos digan derivar, nos pueden decir la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, y eso se le llama derivadas sucesivas, ¿no ve? En el caso, por ejemplo, vamos a trabajar con este primer ejemplo, que me estén pidiendo la segunda derivada de esta ecuación. ¿Cuál sería para mí? Simplemente tendría que volver a derivar esta primera derivada, ¿no ve? Y eso para mí va a ser la segunda derivada de esta ecuación, ¿ya? Entonces, para eso, ¿cómo se anota la segunda derivada? Simplemente sería con dos primitas, ¿no ve? Ya no una prima, sino dos primas aquí se coloca, ¿ya? Y nuevamente derivo, en este caso, derivando este primer término de mi ecuación, sería 5, el coeficiente se sigue quedando, 5, el 4 baja, 5 por 4 sería 20, por eso aquí directamente lo he anotado 20, por x, y esto sería 4 menos 1, por eso me queda 3, ¿no ve? Luego sería la derivada de este término. La derivada de este término vendría a ser simplemente la derivada de x, ¿cuánto es? Es 1, ¿no ve? Entonces simplemente sería menos 4. La derivada de 1, al ser una constante, la derivada de una constante, recordemos que era 0, entonces la respuesta simplemente vendría a ser esta, ¿no ve?
Y pasa lo mismo, si me pedirían la segunda derivada de esto, de esta ecuación, digamos, yo tendría que volver a derivar esto, ¿no ve? Eso no sería, ¿ya? Como les digo, en derivadas no tenemos que saber mucho, solo algo, lo básico. Así que estos ejercicios los nomás vamos a hacer de esto, ¿ya? Porque no se necesita en esta materia. Claro que en cálculo uno lo van a llevar más específico, porque en ahí sí es, no sé cuántas cosas más específicas, ¿no ve? Más fuertecitas son las preguntas, ¿ya? Entonces, estos más o menos son los ejercicios para que tengan una idea de derivación. Tal vez no han llevado todavía en cálculo, no me acuerdo muy bien cómo era, pero creo que todavía faltaba, o tal vez recién están empezando a llevar esto, lo que es derivación, ¿ya? Entonces, vamos a ahora sí hacer ejercicios de cinemática de partículas, ¿ya? Donde las fórmulas que están aquí son las fórmulas que vamos a utilizar en este caso, ¿ya? Si se dan de cuenta, en este caso sería cinemática de la partícula en una dimensión, ¿no ve? Claro que si hacemos ejercicios de caída libre, seguiría en una dimensión, ¿no? Solo que en este caso sería en el eje Y, ¿no ve? El ingeniero me dijo que ya han hecho cinemática en una dimensión y recién han terminado la teoría de cinemática en dos dimensiones, ¿ya? Entonces, entre hasta el sábado más o menos ya vamos a terminar los ejercicios de primera dimensión, ¿ya? El primer problema que vamos a resolver es este, ¿ya? Donde me dice, un vehículo A viaja con una rapidez de 60 metros sobre segundo. Pasa por un poste de iluminación en la carretera. Un vehículo B viajando con velocidad 90 metros sobre segundo pasa por dicha iluminación 2 minutos más tarde y desde ese momento empieza a acelerar a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Hallar el tiempo en el que el vehículo B alcanza al vehículo A y la distancia correspondiente. Este es el ejercicio que vamos a resolver, ¿ya? Antes, me olvidaba decirles, si se dan de cuenta con esta manera de virtual, no sé si solo será conmigo o con los demás ingenieros o auxiliares también, no creo que puedan tomar apuntes, ¿no? O si han podido tomar apuntes de la medida que estamos avanzando. Les pregunto, o de este ejercicio, por decir, si es que resolvemos, ¿será que toman apuntes o no alcanzan a tomar apuntes? Es que estaríamos. No, dicen, ¿no ve? Normalmente. No, sí, ¿no ve? La Porque teoría sí, no. ya. Entonces, en el caso de que no se puede casi tomar apuntes, ¿cómo lo hacemos? ¿Terminamos el ejercicio y les doy un tiempo para que tomen apuntes? ¿O avanzo un poco más lento para que vayan tomando apuntes? ¿O también les puedo mandar en PDF estas diapositivas? Podría ser. Pero si es Sí, así, ya. Entonces les voy a mandar esto en PDF, pero les voy a mandar antes de iniciar la clase sería, ¿no? O después. Porque a mí cuando mi ingeniero me manda después, como yo ya sé que me va a mandar, solo miro y tal vez no tomo mis Oh, sí, apuntillos. puede enviar en PDF. Digo, ¿le Antes puede enviar sería el así. documento? Así para Sí, repasar y hacer los ejercicios otra vez. sí, les podría Por mandar favor. lo que hagan, avancemos. Tal vez otros ingenieros mandan, pero es de lo que, cómo avanzan, ¿no? Ya. Entonces, como alguno ha dicho antes, les voy a mandar antes, ¿ya? Les voy a mandar junto cuando mande el enlace de la clase, ¿ya? Les voy a mandar el enlace y en ese rato, o en sí, lo voy a subir al grupo de clase, ¿ya? Espero que estén atentos a ello, ¿ya? Y si es así, si es que les paso estas diapositivas, igual tendría que grabar las clases o ya no. Dos cosas. Sí, sí, por favor. Ya. Entonces, voy a grabar las clases, eso lo voy a subir después de que terminemos la clase.
Y unos, yo qué sé, media hora antes, una hora antes, voy a subir lo que vamos a avanzar ese día, ¿ya? O no me conviene, nadie va a entrar porque tiene eso, ¿ya? Ya, les voy a mandar lo que vayamos avanzando para que tal vez si tienen impresora lo impriman o vayan tomando algún apunte, ¿ya? Porque sé que no se puede tomar apuntes aquí. Es un poco más difícil cuando es virtual. Ya, entonces en eso vamos a quedar. Espero que sigan entrando y no porque les pase los PDFs ya no entran, ¿ya? Ya. Entonces vamos a resolver el ejercicio, continuando, ¿ya? Primero vamos a nuevamente entender, plantearnos el ejercicio, ver qué datos tenemos, ¿ya? Entonces, me dice, un vehículo A, aquí yo voy a dibujar mi vehículo A, este para mí va a ser, está con una rapidez de 60 metros sobre segundo. Entonces, tiene una velocidad A que me dice de cuánto es, de 60 metros sobre segundo, ¿ya? Me dice que este vehículo pasa por un poste de iluminación en una carretera, ¿ya? Entonces, para mí el poste de iluminación va a ser esta, que está con lila, y la carretera para mí va a ser esta línea, ¿ya? ¿Qué más me dice el enunciado? Me dice, un vehículo B viajando con velocidad de 90 metros sobre segundo, entonces yo tengo otro vehículo B que también tiene su velocidad, que a esta le está llamando velocidad de B, que me está diciendo que tiene esa velocidad de B un valor de 90 metros sobre segundo, ¿verdad? Luego me dice que pasa por esta misma iluminación, por eso lo he puesto aquí, después de 2 segundos, ¿ya? Por eso me dice 2 segundos más tarde, ¿ya? Entonces, tenemos un delta de tiempo de 2 segundos, ¿ya? En este tiempo que ha pasado de 2 segundos, este vehículo A ya no va a estar aquí, ¿no ves? Si se dan de cuenta, se va a mover aquí. El vehículo A en el pasar de tiempo, con su velocidad constante, ya va a tener esta posición. Entonces, cuando mi vehículo B esté aquí, en esta posición, el vehículo A ya se habría movido a esta posición, ¿ya? ¿Qué más me dice el enunciado? Me dice, y desde ese momento empieza a acelerar a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que este vehículo para mí tiene una aceleración, que yo le estoy llamando aceleración de B. Me dice que el valor de esta aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, mi aceleración de B es 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Luego me está pidiendo, halle el tiempo en el que el vehículo B alcanza al vehículo A y la distancia correspondiente, ¿ya? Entonces, al pasar del tiempo, este vehículo A va a tener una nueva posición y este vehículo B va a tener otra nueva posición con su velocidad y su aceleración, ¿ya? Y me está pidiendo que haya el tiempo cuando estos dos vehículos se encuentren a la misma distancia, ¿no ve? Cuando se encuentren estos dos vehículos, ¿ya? Entonces, me está pidiendo, la primera incógnita es el tiempo que está transcurriendo para que estos dos vehículos se junten y también me está pidiendo la distancia correspondiente a este tiempo. Esa distancia, ¿cuál vendría a ser? Para mí sería esta distancia, desde aquí hasta aquí, o esta distancia. Vendría a ser esta distancia, ¿no ve? La distancia que está recorriendo el vehículo B, desde aquí hasta aquí, ¿ya? Entonces, las incógnitas de este ejercicio para mí sería el tiempo y la distancia que está recorriendo este vehículo B hasta alcanzar al vehículo A, ¿ya? Entonces, este sería el planteamiento del ejercicio. En esta parte, ¿tienen alguna duda? Ya, cuando no me respondan, eh, No, deben- sí, te escucho todo. ya, ya.
Ya, entonces, estos son los datos que tenemos del ejercicio, esta es la idea del ejercicio, entonces empezamos a resolver, perdón, ¿ya? Antes de resolver, yo voy a ver primero el vehículo A y el vehículo B, en qué movimiento se encuentran, ¿ya? Al decir eso me estoy refiriendo a si se encuentran en MRU, que sería un movimiento rectilíneo uniforme, o un MRV, que sería cuando ya el vehículo está acelerando, ¿no ve? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no ve? Y para eso he puesto estas fórmulas. Recordemos que para el MRU, perdón, nosotros tenemos esta fórmula, ¿no ve? La única que tenemos. Para el MRV en sí tenemos todas estas fórmulas, pero las fórmulas que más utilizamos son hasta aquí, ¿no ven? Esta es otra fórmula que también tenemos para directo tipo tal vez hallar, ¿ya? Alguna variable. Ya. Entonces, vamos a verificar eso. Si se dan de cuenta, el vehículo A en ningún momento me está diciendo que este tiene aceleración, ¿no ve? Entonces, este vehículo estaría en movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, en cambio, el vehículo B me dice que está acelerando. Cuando llega a este poste de iluminación, empieza a acelerar. Entonces, tiene aceleración. Al tener aceleración, estamos tratando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no ve? Ahora, si se dan de cuenta, en todas estas fórmulas tenemos un signo más, un negativo, menos en esta, ¿no? ¿Y eso qué significa? Simplemente que cuando acelera en la ecuación este signo es positivo. En cambio, cuando desacelera, el signo viene a ser negativo, ¿ve? Entonces, en este caso, como me está diciendo, ¿en dónde me dice? Pasa por una dimensión y empieza a acelerar, ¿no ve? Me está diciendo en el enunciado que este vehículo B está acelerando. Entonces, el signo que van a llevar estas ecuaciones sería más, ¿no ve? Ya. Entonces, una vez viendo eso, voy a analizar para el vehículo A, ¿ya? Para el vehículo A, como la única fórmula que tengo es esta, entonces, para mí, la velocidad de A va a ser igual a la distancia, que para mí voy a tomar el recorrido que está tomando este vehículo desde aquí hasta aquí, ¿ya? Entonces, para mí eso sería la misma distancia que está recorriendo B. Es por eso que no le estoy colocando distancia de A o distancia de B, simplemente lo estoy colocando distancia de, ¿ya? No le estoy colocando ni de A ni de B, simplemente de, ¿ya? Entonces, velocidad de A va a ser igual a esta distancia de, que sería desde aquí hasta aquí, dividido sobre el tiempo de A, ¿ya? Luego, para el vehículo, esta va a ser mi primera ecuación que yo la voy a llamar ecuación A. Para el vehículo B, tengo las siguientes fórmulas, ¿no ve? Como yo en este caso quiero hallar o un tiempo o una distancia, porque esas son mis dos incógnitas, entonces yo voy eligiendo cuál de estas fórmulas me conviene utilizar, ¿no ve? En este caso, esta primera fórmula no me conviene usar. ¿Por qué? No tengo la velocidad final y el tiempo tampoco no lo tengo, ¿no ve? Y tampoco quiero hallar la velocidad final. En ningún momento me están hablando de hallar velocidad final, ¿ya? Lo mismo pasa con esta ecuación 2 y con la ecuación 5. Con la ecuación 4, si se dan de cuenta, yo, yo tengo x, que es una de las variables que quiero hallar, que sería la distancia. La velocidad inicial, en este caso del vehículo B, es dato. El tiempo es otra de las variables que yo quiero hallar. Este signo vendría a ser más. Un medio, la aceleración también la tengo como dato. El enunciado me lo ha dado por el tiempo al cuadrado. En este caso, el tiempo es otra variable, ¿no ve? Entonces, a mí me conviene en este caso utilizar esta ecuación 4, ¿ya? Entonces, por tanto, yo tengo utilizando la ecuación 4 lo siguiente. La distancia X, que para mí la distancia que está recorriendo el vehículo B es esta, ¿no ve? Que como les decía, esta distancia, al ser la misma distancia desde aquí hasta aquí, va a ser la distancia D simplemente, ¿ya? Entonces, D va a ser igual a la velocidad inicial del vehículo B por el tiempo de B más un medio por la aceleración de B por el tiempo de B al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo ya tendría mi ecuación B, ¿ya? Hasta aquí yo tendría
tres incógnitas, si se dan de cuenta, ¿no ve? Porque de esta primera ecuación, ¿cuál es mi incógnita? Vendría a ser esta distancia de este tiempo de A. Hasta ahí, dos incógnitas. En esta segunda ecuación, ¿cuáles son mis incógnitas? Vendría a ser esta distancia D. La velocidad la tengo. El tiempo vendría a ser otra incógnita. Más este tiempo son tres incógnitas, ¿no ve? Entonces todavía no puedo resolver este ejercicio porque solo tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Me faltaría una ecuación más para eso. Para eso yo voy a analizar entonces este tiempo que me está diciendo, ¿ya? El tiempo de un delta tiempo que existe de 2 segundos, ¿ya? Entonces, analizando ese tiempo, yo voy a tener lo siguiente. Si yo analizo el tiempo que está transcurriendo desde aquí, donde ven el cursor, desde el inicio siempre hasta aquí, este tiempo, ¿a qué sería igual? Este tiempo va a ser igual al tiempo, este tiempo de 2 segundos, más este tiempo que habría recorrido, digamos, esta distancia, ¿no ve? Y esta distancia, cuando el vehículo A recorre esta distancia que estoy mostrando con el cursor, ¿qué tiempo habrá pasado? Ha pasado el tiempo de B, ¿no ve? Entonces, el tiempo total de A que está recorriendo cuando inicia, desde el inicio hasta que llega a este punto, vendría a ser igual a estos 2 segundos más el tiempo de B, ¿ya? Y eso tenemos esta ecuación. De esta ecuación, entonces yo tengo la ecuación C y con esto ya tendría tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no ve? En esta parte, porque esto es a veces lo confuso, ¿tienen alguna duda? ¿Me han entendido o esta partecita de los tiempos? Está bien, Ox. Ya. Entonces, ya tendríamos esta ecuación, ¿no ve? Simplemente tendríamos que resolver esto, ¿no ve? Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente despejar de esta ecuación la distancia y esta distancia la voy a reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, teniendo eso, yo voy a tener, despejando de la ecuación A, yo voy a tener que la distancia es igual a la velocidad de A, que está aquí, por el tiempo de A, ¿no ve? Por el tiempo de A. En este caso, como yo sé que el tiempo de A vale esto, por la ecuación C, entonces aquí, por eso lo he puesto entre paréntesis, el tiempo de A, ¿qué valía? T de B, el tiempo de B, más el delta T que está pasando de A y B, ¿no ve? Y esto sería igual a la velocidad inicial de B por el tiempo de B más un medio por la aceleración de B y por el tiempo de B al cuadrado, ¿ya? Ya. Entonces, si se dan de cuenta en este caso, aquí ya he llegado a tener una ecuación con simplemente una incógnita, ¿no ve? Porque la velocidad de A la tengo, el tiempo de B es mi incógnita, el delta T que está pasando es dato, la velocidad inicial de B también es dato, esta es mi incógnita, más un medio, la aceleración es dato y esta es la misma incógnita, ¿no ve? Entonces, tengo una ecuación con una incógnita y puedo resolverla, ¿ya? Entonces empiezo a reemplazar. La velocidad de A me decía que es de 60 metros sobre segundo. Antes de reemplazar en este caso, ustedes siempre tienen que verificar que estén en la misma dimensión, ¿ve? En las mismas unidades, perdón. Por ejemplo, si estos dos me darían en kilómetros por hora, tendría que convertir a metros sobre segundo o este podría convertir a kilómetros sobre segundo, dependiendo en resultado en qué unidades me está pidiendo, ¿ve? En este caso, como los datos son todos en el sistema internacional, entonces simplemente estoy reemplazando, ¿ya? Pues continuando, la velocidad de A me decía que era 60, ¿ya? Por el tiempo de B, que vendría a ser la incógnita, más el delta T, que cuánto era, es 2 segundos, ¿no ve? Más 2. Esto sería igual a la velocidad inicial de B, que cuánto es, 90. Le reemplazo 90 por el tiempo de B, por un medio, por la aceleración de B, que cuánto valía, 2, ¿no ve? 2 por el tiempo de B al cuadrado, ¿ya?
Entonces, si se dan de cuenta, en esta ecuación yo tengo una ecuación cuadrática, ¿no ve? Entonces, yo la puedo resolver, pero voy a tener dos respuestas, ¿no ve? Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática, yo tengo un tiempo de B1 que es 3.574 segundos y un tiempo de B2 que sería igual a menos 33.574 segundos, ¿ya? En este caso, como no existen tiempos negativos, entonces la respuesta correcta, ¿cuál vendría a ser? El tiempo de B1, ¿no ve? Que sería igual a 3.574 segundos. Entonces ya tendría una parte de mi respuesta, ¿no ve? En ocasiones les puede salir dos tiempos dos tiempos positivos, ¿ya? En ese caso que les salga dos tiempos positivos, las dos respuestas estarían correctas, solo que tendrían que analizar qué respuesta les está pidiendo. Por ejemplo, si habría dos tiempos positivos, en este caso, digamos, de este ejercicio, simplemente querría decir que a una distancia, digamos, de 100, estos dos se han encontrado en la misma posición. Y digamos a una distancia de 500, nuevamente se van a encontrar en la misma posición, ¿ya? Entonces, como hay dos opciones de que estos vehículos se encuentran, entonces por eso a veces tiende a salir dos tiempos positivos, ¿ya? En el caso que les salga como en este ejercicio, un tiempo negativo y un positivo, como no hay tiempos negativos, directamente el positivo vendría a ser la respuesta correcta, ¿ya? Y si les sale dos negativos, algo anda mal, ¿no ve? Algo habríamos hecho mal en el ejercicio. Ya, entonces ya habría resolvido la primera parte de mi ejercicio y luego lo otro que me estaban pidiendo era la distancia, ¿no ve? Entonces, para yo hallar la distancia, como ya tengo el tiempo total que ha transcurrido desde este punto a este punto, hasta que el vehículo B alcance el vehículo A, entonces simplemente reemplazo a mi ecuación B, ¿no ve? Porque en aquí la única incógnita vendría a ser esta distancia X de la distancia, ¿no? Entonces, reemplazando en esta ecuación, yo tendría lo siguiente. La distancia D va a ser igual a la velocidad inicial del vehículo B, que era 90, por el tiempo de B, que es 3.574 segundos, que viene a ser este, más un medio por la aceleración de B. La aceleración de B, ¿cuánto vale? Es 2, ¿ya? Entonces, 2 por el tiempo de B, que lo hemos hallado, es 3.574 elevado al cuadrado. Entonces, en aquí, si se dan cuenta, simplemente es resolver esta expresión. Entonces, la distancia sería 334.433 metros, ¿ya? Y este para mí vendría a ser las respuestas de este ejercicio. Si algunos, esta es una manera de resolver donde tienen que entender esto bien, este concepto del tiempo, ¿ya? Si es que no lo entienden muy bien o se confunden, también hay otra manera de resolver. ¿Y cuál sería esta? Simplemente sería, por ejemplo, digamos, yo voy a hallar esta distancia. Como les decía, primero parte mi vehículo A, luego después de 2 segundos recién está partiendo este vehículo B desde esta posición, ¿ya? Bueno, pasa por esta posición. Pero cuando haya pasado esos 2 segundos, este vehículo A ya se encuentra acá, ¿no ve? Entonces, desde que el vehículo A ha pasado de aquí a aquí, ha pasado un tiempo de 2 segundos, entonces ha transcurrido una distancia, ¿no ve? Entonces yo podría hallar esa distancia. ¿Y cómo la hallaría esta distancia? Simplemente con esta ecuación, ¿no ve? Tengo la velocidad, tendría el tiempo, que en este caso, si analizo solo este tramito, vendría a ser 2 mi tiempo, entonces podría hallar fácilmente lo que es la distancia. Entonces, para mí la distancia de A1, digamos, esa distancia es esta, la que estoy hablando, la que estoy mostrando con el cursor, vendría a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿no ve? La velocidad del vehículo A, ¿cuánto es? 60. El tiempo del vehículo A, ¿cuánto es? No, el tiempo que está transcurriendo es 2, ¿no ve? 2 por 60 sería 120 metros la distancia que está recorriendo de aquí a aquí, ¿no ve? Entonces, como yo ya tengo eso, eh, ahora,
La distancia que estaría recorriendo el vehículo A, si tomo todo este tramo desde aquí, desde el punto inicial del vehículo A al punto final del vehículo A, ¿cuál sería esa distancia? Desde aquí a aquí. Sería la distancia de 120, esta distancia recorrida, más esta distancia de aquí, ¿no ve? Que estoy marcando con el cursor. Y esta distancia de aquí, ¿cuánto sería? Para mí sería, entonces, que la distancia D, que es esta, la total que está recorriendo el vehículo B, va a ser igual a la distancia de este tramito, que sería 120, más esta otra distancia, que yo la voy a llamar distancia X de A, ¿ya? Y yo, ¿cómo puedo hallar esta distancia de aquí a aquí? Esta distancia de aquí a aquí, nuevamente utilizando la única ecuación que tengo cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, que sería esta, sería la distancia sería igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad, como es una velocidad constante, sigue siendo 60, entonces sería la velocidad de A por el tiempo. En este caso, este tiempo, ¿cuál sería? Si se dan de cuenta, ese tiempo vendría a ser el mismo tiempo que está recorriendo el vehículo B, ¿no ve? Entonces, este para mí sería el tiempo de B, ¿no ve? Entonces, yo tendría esto. Y si se dan de cuenta, esto viene a ser lo mismo que tengo aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 60 por 2, ¿cuánto es? Es 120. Y en aquí, 60 por el tiempo de B. La velocidad de A, ¿cuánto vale? Vale 60. ¿Esto que hemos dicho que valía? Tiempo de B, ¿no ve? Entonces llegaríamos a esta misma ecuación, ¿no ve? Y de aquí nuevamente realizaríamos el mismo procedimiento y hallaríamos el tiempo y la distancia. Eso es para los que no han entendido o se les dificulta un poco entender esto, esta fórmula, cómo obtenerla. Se puede hacer de otra manera, que vendría a ser más o menos de la última que he explicado. Y si se dan de cuenta, llegaríamos a esta misma fórmula. Entonces, llegando a esta misma fórmula, tendríamos los mismos resultados, ¿no ve? ¿Tienen alguna duda de esta parte o no? Mira, he dicho que el silencio voy a tomar como no. Si es que alguno igual nuevamente tiene dudas, lo que sea, me puede escribir a mi WhatsApp. Mejor si me escriben por las noches y les voy a ir respondiendo. ¿Ya? Ok, aunque una preguntita. Encontré una fórmula del tiempo de alcance que es distancia sobre velocidad A menos velocidad B. ¿Esa se puede aplicar acá en este caso también o cómo es? Esa fórmula que me dices es de dos vehículos, ¿no? Exacto. Ya, me has dicho la fórmula distancia es igual a velocidad de A menos más velocidad de B. Menos velocidad de B. Tiempo de alcance. Solo eso. Sí, distancia, velocidad A menos velocidad B. Ya no sé de dónde es la fórmula, porque no la he escuchado, pero si resolvemos eso, la distancia, si hacemos eso, la distancia de alcance sería, según tu fórmula, sería 60 menos la velocidad de B, que sería 90, y eso me sale menos 30. Esa es tu fórmula, ¿no ve? ¿O hay algo más? Sí, esa no me sé. Entonces, Distancia sobre velocidad A menos velocidad B. velocidad de A, velocidad de B, así, ¿no? ¿O no? Porque no. A ver, no lo veo bien. A ver. Sí, tiempo de alcance. Distancia está arriba sobre velocidad A menos velocidad B. ¿Y eso a qué está igualado? O sea, el tiempo de alcance, dice, tiempo de alcance es igual a distancia Ah, el tiempo. dividido, o sea, dividido o sobre, o sea, velocidad A menos velocidad B. Mm, a ver, vamos a resolver, no sé si por ahí si sirva. Es- sí, tiempo de alcance es igual a distancia, Ya. velocidad A menos velocidad B. Para utilizar esta ecuación, sí o sí, igual tendríamos que haber hallado esto, ¿no? Sí o sí.
porque me está diciendo la distancia. Y si resolvemos con esa fórmula, el resultado del tiempo nos sale menos 11.14. O sea, esto no nos serviría en este caso, ¿no ve? Si la ecuación que me dijiste es esta, que es el tiempo del alcance, es igual a la distancia, asumo que sería esta distancia, la misma, o eso tal vez varía, por eso no nos sale el mismo resultado, dividido sobre la velocidad de A menos la velocidad de B. Si tú reemplazas en esto, con la distancia que hemos hallado, no nos va a salir el tiempo, ¿no ve? Nos va a salir un tiempo negativo. Entonces no se puede utilizar esa fórmula. ¿De ¿Por dónde qué será? ¿Porque esto se aplica en movimiento rectilíneo uniforme o hay alguna diferencia? ¿Por qué no se puede aplicar? Las fórmulas generales para lo que es movimiento rectilíneo? Bueno, en sí, esta es la fórmula general de movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso, si es que realizas, simplemente sería despejando esto, ¿no ve? Si es así, esto estarías hablando simplemente de un vehículo, no de dos vehículos. O si estarías hablando de dos vehículos, no tendría que tener el otro vehículo aceleración, porque estás mezclando lo que es MRU con MRV, ¿no ve? Y esta ecuación, no sé, como te digo, no la he visto. Tal vez lo has sacado de un libro donde simplemente está hablando de MRU, no de MRV. En este caso, si te das de cuenta, el vehículo A está con MRU y el vehículo B está con MRV. Sí, esa es, esa fórmula se aplica solo a la MRU, no a Sí, la entonces, MRV. Ahí sería, ¿no? O sea, ya sí, entendí. Muchas gracias, Oxy. ya. En ese caso, entonces, por eso no debe funcionar. En algunos libros sí debe haber algunas fórmulas quizá que lo simplifican, ¿no? Más fácil de encontrar, ¿ya? Entonces, eh, antes que termine la clase, por si tienen algún choque, un momentito voy a hacer el formulario, ¿ya? Y si tienen alguna sugerencia, las clases, como les digo, va a ser de esta manera, así como la he hecho hoy día, ¿ya? El avance que vamos a hacer simplemente va a ser hasta hoy. Me disculpo, no he tenido tiempo tanto para preparar. Como es el primer día de clases, recién me estoy habituando al horario. De hoy para adelante voy a pasar las 2 horas, vamos a hacer ejercicios completos. El avance siempre va a ser como hoy lo he hecho. Creo que así se me entiende mejor, ¿ya? Entonces voy a empezar a hacer el formulario. Mientras estoy haciendo el formulario y lo voy a subir este formulario, recuerden que lo estoy haciendo para ir eligiendo el horario de recuperación que tenemos, ¿ya? Que para eso recuerden que teníamos estas tres opciones, ¿ya? Entonces voy a un momentito, no voy a tardar mucho, es súper sencillo hacer lo que he escrito en el chat del Meet. Esos son los horarios que hemos proponido con ustedes mismos para las alternativas de la clase de recuperación, ¿ya? Entonces vayan pensando y mientras yo hago esto, lo voy a ir creando el formulario. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda acerca de cómo vamos a ir pasando las clases y demás, me la hacen, ¿ya? La primera clase que recuperemos va a ser esta, que sería esta del viernes. No, esta semana.
Y mientras estoy haciendo eso, para la asistencia del día como puntos extras, pueden ir colocando, como les digo, un comentario, hola o números, dependiendo, ¿sí? Listo, chicos, ya les he mandado el formulario donde están ahí las tres opciones para la clase. Pueden ir llenando, no es necesario que coloquen sus nombres, nada, así que no está puesto eso ya. Pueden ir llenándolo y unos 2 minutitos, yo creo que esto es fácil de llenar y les digo más o menos cuál horario ha ganado. Para los que faltan votar, ya han llenado el formulario 58 personas y está ganando el domingo o el sábado de 2 a 4, más o menos está casi igual. Ah, sí, en la clase preparatoria del sábado va a mandar práctica. Sí, posiblemente ya lo dejé porque voy a avanzar más ejercicios. Disculpen nuevamente, hoy día no voy a poder. Más ejercicios voy a avanzar y ya terminaría en unidimensional o algo.
Si no, como estamos recién iniciando, al siguiente clase más bien lo voy a dejar. Siguiente clase que va a ser como hoy, ahí le voy a dejar la práctica, ¿ya? El sábado no lo voy a dejar. Y no se preocupen si es que no asisten a la clase. Siempre lo voy a comentar en el grupo de WhatsApp. Chicos, estoy dejando la práctica para tal fecha, así. Siempre lo voy a comentar, ¿ya? Así que, y también como todo lo voy a subir en Classroom, de ahí podrían verificar. Pero siempre voy a avisar en el grupo de WhatsApp. Ya han terminado de llenar. Ahorita somos 80 en la reunión y 66 personas han llenado. ¿Esperamos o ya no? Llenen, chicos, está empate. No les miento. Sí, ¿dónde está el cuestionario? Lo estoy buscando y no lo encuentro. El enlace lo he subido en el Meet. Si no, le voy a volver a colocar el enlace porque como han escrito presente, tal vez se le eche ido. ¿Ya? En el Meet estoy colocando. Ya. Nuevamente le he mandado el link. ¿Cómo esto no es? Vamos, chicos, los que faltan. Para los que están y han llenado recién el formulario, recién les voy a añadir al grupo de WhatsApp y al Classroom. Ya debí llenar el formulario. Perdón, sí. Tengo 74 respuestas. Les muestro aquí y respetamos eso. Tampoco no somos o sea, no faltarían muchos. Somos 82 en el grupo y el formulario lo han llenado 74 personas. ¿Ven? Aquí somos 83, ya. 83 y si se dan de cuenta han llenado el cuestionario 74 personas. Y por esto, digamos, tomando en cuenta estos votos, ya que creo que nadie más está votando, los que faltan unos 6 deben ser. Si se dan de cuenta, está ganando el día domingo, ¿no ve? Esto no es fraude, conste, chicos, no se hace fraude en esto. Es lo que han votado. Ya. Entonces, para que no quitarles más su tiempo y para que descansen siquiera por hoy. El horario que vamos a tener para las clases recuperatorias va a ser este, ¿ya? Porque si se dan de cuenta, están viendo ustedes mismos el formulario. Se ha colgado mi computadora, pero se puede notar que este ha ganado con 44.7%. Se ha colgado mi compu, chicos. No podemos ver este porcentaje, pero era menor. Ya hay 78 respuestas.
Ya, pero no puedo bajar, se ha cargado, en serio, chicos, mi pantalla. Ahora sí, ¿ya? Tenemos 78 respuestas, no creo que altere mucho, algunos no han podido llenar, o tal vez me han dejado grabando y por eso no saben que hay que llenar. Ya, aquí nos dice que las clases que vamos a recuperar entonces van a ser domingo de 8 a 10, ¿ya? Ese es el horario que estamos estableciendo, por la mayoría, si se dan de cuenta, es un 44.9% en comparación a 37.2%, ¿ya? Como les decía, estaba reñidito. Entonces, este es el horario que estamos definiendo, ¿ya? Espero que no tengan problemas. El horario definitivo, entonces, es este, ya. Sí, las clases preparatorias, ¿no es necesario asistir o va a tomar asistencia también? En ahí no voy a tomar asistencia. En esta sí, porque esta les debía, ¿o no? En esta única que voy a tomar va a ser esta, ¿ya? Esta del domingo. En las demás no voy a tomar asistencia. Ya, entonces, esta es la clase, así que saquen la inscripción. Esta es la ponderación que vamos a tener, 100% prácticas. Para los que asistan va a ser 20 puntos extra. El horario oficial que tenemos es miércoles de 4 a 6. Los domingos vamos si es que alguna vez tenemos una clase de recuperación, vamos a pasar de domingo de 8 a 10, ¿ya? Este domingo vamos a recuperar clases. Y luego, si es que algún día nos toca recuperar, ¿ya? Entonces, con eso quedaríamos. Nuevamente, en serio, disculpen, no tengo mucho tiempo. Nos vemos el domingo. Le voy a escribir, voy a subir el video de esta clase al Classroom, también el PDF que hemos avanzado del ejercicio de cinemática y el de derivación. Y eso sería todo. Gracias por su atención y disculpen si no he terminado las 2 horas. Desde la siguiente siempre voy a pasar. ¿Ya? Gracias y hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí, Hasta gracias. luego. Luego, Sí. sí. Luego, sí. Hasta luego.